Te quiero decir esta mañana que agradezco a la pastora Miriam por recibirnos en su lugar. De verdad, pastora, gracias por albergarnos esta mañana. Sabes que te amo mucho, ¿eh? Vos lo sabes. Y bueno, es un compromiso también esta mañana compartir una palabra. Voy a procurar ser breve, aunque en la iglesia nadie me cree eso. En Ciudad de las Águilas nadie me cree cuando digo voy a ser cortico. Entonces, además, cuando digo ya voy a terminar, denme en 5 minutos, tampoco me creen esa, pero no importa. Igual, pues, lo que diga el Señor. Este es un pasaje, voy a tomar un pasaje de la Escritura que todos conocemos y conocemos muy bien. Y de ahí quiero tomar algunas 2 o 3 ideas para dejarlas en su corazón esta mañana. Y la verdad es que si puedo dejar algo en su corazón esta mañana, me doy por bien pagado. En Éxodo capítulo 3 está este relato único, especial, acerca de lo que la Biblia, los que hicieron la edición de 1960 pusieron un título ahí, Llamamiento de Moisés. Y pudiéramos discutir realmente si fue el llamamiento de Moisés o no. Pero quiero tomar de ahí, como dije, 2 o 3 ideas que quiero dejar en su corazón. Entonces, versículo 1 del capítulo 3 dice que Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Hasta ahí vamos a dejarlo. Usted conoce el resto de la historia. Moisés comienza a una batalla de argumentos con el Señor, y para cada argumento de Moisés el Señor expresó una respuesta divina que terminó convenciendo a Moisés, y más que convencerlo, terminó quebrantándolo, como nos ocurre a nosotros cuando Dios tiene algo para nosotros y Dios nos da una palabra. Empezamos a argumentar y Dios no es que nos convence, nos quebranta, y cuando somos quebrantados terminamos diciendo: está bien, Señor, así como tú dices, así lo voy a hacer. Este pasaje que estamos leyendo aquí dice algo muy interesante, pero yo quiero, sin dar un paseo por la Biblia, yo sé que ustedes conocen todos esos pasajes que yo voy a referir. El Señor Jesucristo
en una ocasión le pregunta a los discípulos, le dice, a ver, ¿quién dicen ustedes? ¿Quién dice la gente por ahí que soy yo? Y ellos comenzaron a decir, bueno, hay una gente por ahí que dicen que tú eres un profeta, que tú eres Elías, que tú eres Juan el Bautista. Y comenzaron a decir lo que la gente decía. La gente tiene una opinión de Jesús y la verdad es que yo no sé si Jesús estaba interesado en la opinión de la gente, porque la siguiente pregunta es, ok, olvidemos lo que dice la gente, olvidemos lo que opina el barrio, olvidemos lo que opinan las redes de mí, ¿qué dicen ustedes de mí? Entonces cuando Jesús lleva la conversación a un punto más personal, probablemente ellos pensaron un poco y Pedro comenzó a decir, bueno, para nosotros tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que Jesús dice, wow, Pedro, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De ahí aprendemos algo interesante. De ahí aprendemos algo muy valioso. Es importante que la iglesia conozca al Jesús, no el del que habla la gente, sino el que el Padre revela. Y nadie va a conocer a Jesús si el Padre no se lo revela. Conocer a Jesús no se conoce a Jesús leyendo libros, escuchando predicadores. Para conocer a Jesús usted necesita una verdadera revelación del Padre de los cielos. Los que tienen una revelación del Jesús, porque vino del cielo, son los que permanecen a pesar de las tribulaciones, de las adversidades, de las dificultades. Nada los mueve, porque ellos no conocen a un Jesús que se los presentó a alguien, que conocieron por las cosas que dicen ahí en la calle o en la vereda. Conocieron a Jesús porque el Padre se los reveló a ellos. Y a continuación, después de esa revelación, Jesús dice algo brutal. Él dice, magnífico, magnífico. Dice, yo voy a edificar mi iglesia. Y les voy a dar las llaves a ustedes, las llaves. A esa iglesia que yo voy a edificar, le voy a dar las llaves para que lo que la iglesia que yo voy a edificar haga, sea tan poderoso que las puertas del infierno no prevalezcan contra ella. Y Jesús está diciendo, yo le voy a entregar las llaves a la iglesia. Y la iglesia, si usted cree lo que dice la Biblia, usted debería creer que la iglesia de Jesucristo tiene las llaves que Él entregó. Y esas llaves, dijo Jesús, son tan poderosas que las puertas del infierno no se van a resistir a esas llaves. A ver, permítame explicar un poquito aquí y permítame explicarles como si ustedes fueran unos niños de tercer grado. Discúlpenme que los trate de esa manera, pero quiero que puedan comprender lo que quiero compartirles esta mañana. Hace unos años atrás yo tuve la oportunidad de ir al Canal de Panamá y ver lo impresionante de cómo funciona el Canal de Panamá. El Canal de Panamá funciona con unas compuertas que se abren y se cierran. Y cuando esas compuertas se abren, entra el agua, los barcos que están ahí suben o bajan dependiendo lo que se quiera, pero son unas compuertas gigantescas. Son enormes, tan fuertes son que pueden resistir la presión y el peso, la potencia de cualquier cantidad de litros de agua que se almacenan de aquel lado o de este lado. Impresionantemente, esas puertas funcionan con un pequeño botón. Alguien oprime un botón que activa unas máquinas impresionantes y se mueven las compuertas. Ese botón es la llave que mueve esas puertas. Llaves, oiga bien. Cuando Jesús dice, yo les voy a entregar a ustedes las llaves, está diciendo, no hay una puerta que se resista al que tiene la llave de esa puerta. Puede ser una puerta muy grande, puede ser una puerta muy vieja, puede ser una puerta oxidada,
puede ser de hierro, puede ser de cualquier material. Si tú tienes la llave, cuando tú metas la llave en la cerradura de esa puerta va a ceder y se va a abrir. ¿Correcto? Por años a nosotros nos estuvieron hablando de las llaves y las puertas del Hades y nos dijeron que las puertas del Hades venían encima de nosotros y nos iban a caer encima, que era imposible abrir esas puertas, lo cual está lejos de la lógica y de la realidad. Jesús está diciendo, el Hades, el infierno tiene unas puertas, pero si tú tienes la llave, tú puedes abrir esas puertas cuando tú quieras. ¿Correcto? Eso es lo que está diciendo el Señor. Sí, es verdad. Hay un Hades y hay unas puertas, y esas puertas, dice Jesús, no prevalecerán, no se resistirán, no se negarán al que tiene las llaves, y la iglesia de Cristo tiene las llaves de esas puertas. Amén. Ok. Muy bien. Puedo presumir por su aplauso que usted me va comprendiendo la idea. ¿Ok? El que tiene la llave puede abrir la puerta cuando quiera. Y quien no tiene la llave, aunque tenga una mandarria o traiga una máquina, Jesús dice, no la vas a poder abrir porque no es con fuerza, no es con espada, sino con el Espíritu Santo. Ahora, muy bien, apóstol, magnífico. ¿Y cuáles son las llaves? Pues yo voy a decirle esta mañana, mire, toda palabra que usted habla es una llave. Las palabras son llaves que abren o cierran puertas. Y ya hemos hablado de ese tema muchísimo, basado en lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, dice el poder de la vida y la muerte están en la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Ya hemos estudiado el tema hasta el cansancio. Todo lo que usted habla es poderoso para producir vida o para producir muerte, para producir bendición o para producir maldición. Es decir, tus palabras son llaves que abren una bendición o una maldición. ¿Sí me está comprendiendo, verdad? Muy bien, vamos bien. Todo lo que usted habla es una llave. Ahora, la pregunta es, ¿qué está hablando usted? ¿Y a quién se lo está diciendo? Porque la iglesia tiene años peleando con el diablo. Quítate, Satanás, te reprendo, Satanás, te ato, Satanás. Y parece que lo amarramos el domingo y el lunes se vuelve a soltar el desgraciado, porque el domingo otra vez volvemos, te amarro, Satanás, y te ato con las 7 cadenas y las 7 palabras, y de ahí estamos. Y no hemos entendido que el Señor dijo, deja de pelear, aquí están las llaves. Ve y abre las puertas, que las puertas pueden ser del Hades, pueden ser de lo que sea. Tú tienes la llave y las puedes abrir cuando tú quieras. Ahora, ojo, estas llaves no son abracadabra, pata de cabra. No son esas palabras. Esas palabras son la declaración de un hombre y una mujer que está respaldado por una vida de integridad, y cuando habla, lo que dice es respaldado por el cielo. Voy a repetir eso de nuevo, porque la iglesia está llena de gente que habla, declara, profetiza y no pasa nada. Ahora, yo no se los estoy diciendo a ustedes. Eso es en Ciudad de las Águilas, que hay mucha gente así. Aquí no hay nadie así. Aquí no hay nadie así. En Ciudad de las Águilas, esta gente profetiza, declara, habla y no pasa nada. Yo no lo estoy diciendo por ustedes, pero a ustedes se los digo. No se trata de hablar, de gritar. No se trata de hablar o de gritar. Se trata de entender, yo tengo la llave y puedo abrir las puertas del Hades cuando yo quiera. O sea, yo no me lo imagino a usted llegando a su casa y 2 cuadras antes de su casa, usted con la llave en la mano dice, declaro que las puertas de mi casa se abren ahora en el nombre de Jesús. Cuando yo me pare al frente, esa puerta se abrirá de par en par. Y usted va caminando por toda la calle y su vecino diciendo, listo, eso era lo último que le faltaba a la pastora Miriam.
La hemos visto hacer de todo, pero no la habíamos visto hablar sola en la calle. Ahora sí es verdad. No, usted va a su casa, llega a la puerta, rebusca un poquito en la cartera, saca la llave, la mete sin hacer el más mínimo ruido, da la vuelta y ¡ping! La puerta que no pudieron abrir los ladrones, la puerta que no pudieron abrir los vecinos, usted la abrió porque usted tiene la llave. Ok. Ahora, miren lo curioso. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 3, versículo 8, dice la Biblia que la voz de Jehová Dios se paseaba en el huerto. No dice que era Dios el que se paseaba, era la voz que se paseaba. Es como cuando usted entra a estos supermercados o algún centro comercial y usted oye música. Y a veces nos ponemos, ¿dónde será esa música? Ah, mira, ya está una corneta, ya está otra. ¿Quién la pone? No sabemos quién puso la música, pero está sonando. La voz de Jehová Dios, no era Dios. Su voz se paseaba en el huerto, lo cual significa que Dios es una voz que camina, una voz que se mueve, una voz que anda. ¿Aló? No pierda la idea, no pierda la idea. Entonces, primero acabamos de decir que el Señor le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y de una vez descartó, no me importa lo que diga la gente, ¿qué dicen ustedes? Y hay una revelación. Usted solo puede conocer a Jesucristo por revelación. Nadie puede conocer a Jesucristo por información. Nadie. Usted puede conocer dónde nació, cómo era el pueblo, cómo eran los pañales que le pusieron. Usted puede conocer de cómo era el pelo, puede conocer toda la información de Jesús, pero jamás podrá conocer al Cristo, porque para conocer al Cristo necesitas una revelación del Padre. Amén. Punto y aparte. En segundo lugar, acabo de decir que una vez que el Señor declaró que esa revelación era verdadera y era real porque venía del Padre, dijo, listo, a ustedes que tienen esa revelación les voy a dar las llaves. Es decir, esa llave no la tiene todo el mundo. Esa llave no la tiene el que más grita en la iglesia. Esa llave no la tiene el que más habla en lenguas en la iglesia. Hello. Esa llave la tiene ¿quién, apóstol? El que tiene una revelación del Padre de quién es Cristo. ¿Aló? Y yo creo que aquí hay un montón de gente que el Padre les reveló quién es el Cristo. Aleluya. Ok. Bueno, pero ¿es bueno saber datos históricos del Nazareno? Sí, claro que sí, no está mal. Pero yo conozco gente que tiene mucha información del Nazareno. Cómo nació, cuándo nació, quién gobernaba, cómo era el pueblo, cuáles eran las costumbres, qué se comía, qué se desayunaba, de todo saben. Pero cuando tú los ves caminar, te das cuenta que ellos no conocen al Cristo resucitado. ¿Aló? O sea, ¿quién tiene las llaves? ¿El que va todos los días a la iglesia? No, yo conozco gente que vive en la iglesia. No conocen al Cristo resucitado. Ah, muy bien. ¿Y qué tiene que ver eso con Moisés, apóstol? Bueno, muy sencillo. Esta voz que se paseaba en el huerto fue la voz que le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Fue la voz que le dijo a Adán, bueno, te haré ayuda idónea. Fue la voz que hablaba con el hombre. Esta voz se manifiesta ahí en Horeb. A través de esta zarza ardiendo se oye la voz hablando. Y la voz, me encanta Dios, porque Dios quería llamar la atención de Moisés y encendió esta zarza. Y la zarza no se consumía y Dios llamó la atención de Moisés. Cuando Dios quiere llamar su atención, Él sabe cómo hacerlo. Es más, yo sé que aquí hay gente que Dios le ha hablado 1, 2, 3, 4, 25 veces y no le prestaron atención. Y Dios dijo, ahora me vas a prestar atención. Y Dios hizo algo que no pudiste quitar la mirada de lo que Dios estaba haciendo, porque Dios estaba llamándote la atención. Dios habla aquí a Moisés
Y me maravilla a mí, esta voz sigue hablando y no se ha callado. Y desde la voz, desde la zarza, está encendida la zarza y se oye una voz que le dice: Moisés, ven acá. Y cuando Moisés está acercándose, le dice: un momento, alto ahí, quita el calzado de tus pies, porque en la tierra donde estás es santa. Y ya sabemos lo que viene a continuación. Dios comienza a hablarle a Moisés acerca de una tarea específica. Necesito que hagas algo. Necesito que vayas allá a Egipto y saques a mi pueblo que está cautivo, que está oprimido ahí en ese lugar. La Biblia dice claramente: yo he escuchado el clamor de ellos, he escuchado su angustia, he escuchado su llorar, he visto sus cargas, he visto su pesar. Así que necesito que tú vayas a aquel lugar y los saques de ahí. Ya conocemos que más adelante Moisés comienza argumentos y finalmente Dios le dice: ve, solamente tú puedes ir, no hay otro más. Ve tú y punto. Hermano, la llave que Dios usó para hablarle a Moisés fue su voz. Porque las palabras son llaves que abren. Había algo en Moisés que se había ocultado por 40 años. Había un llamado, un propósito que él mismo había querido sepultar. Un llamado y un propósito que el mismo Moisés había querido ignorar, que había querido poner a un lado. Y cuando Dios suelta la palabra, el propósito comenzó a ebullir, comenzó a brotar el propósito de Dios. Y lo que Dios le dice es: mira, necesito que vayas allá a Egipto, porque hay mucha gente ahí, míos, mis hijos que están ahí prisioneros, cautivos, y tienes que ir a sacarlos de ese lugar. Y quiero decirle esta mañana, iglesia, esa voz se sigue escuchando y esa zarza sigue ardiendo. La zarza sigue ardiendo y de dentro de la zarza se escucha la voz diciéndole a hombres y mujeres: hay todavía prisioneros y cautivos que tienen que ser rescatados y sacados de la opresión. ¿Y dónde estaba la gente de Egipto? Haciendo barro para el faraón, viviendo de penurias, viviendo el latigazo de los capataces, el hambre y el ayuno impuesto por faraón. Y Moisés llegó a aquel lugar. Y cuando Moisés llegó a aquel lugar, lo primero que ocurre es que Moisés recibió una instrucción del Señor y le dijo: ve y dile a faraón. Ve y suelta la palabra. Hay muchísima gente hoy en día, aquí en Coro, hoy, 24 de julio, oprimidos, haciendo barro para el faraón, siendo castigados, torturados por el faraón. ¿Y sabes a quién le está hablando Dios? Dios le habla a cada uno de ustedes esta mañana, porque la zarza, esa zarza que está ardiendo, es la iglesia, que no se ha apagado nunca. Y de dentro de la iglesia la voz de Dios brota. Se escucha la voz de Dios diciendo: hay gente allá afuera que está cautiva y que está oprimida. Son mis hijos y alguien tiene que ir a sacarlos. Alguien tiene que ir. Mire, ¿usted dónde estaba antes de estar en el Señor? Allá en el barro, en el chiquero, pues. Me gusta usar la frase el chiquero porque es muy propia. Y hay gente que no le gusta. Ay, no, tampoco así. Así. Vamos a conversar. Y verás que cuando terminemos la conversación, tú mismo detestarás el olor nauseabundo del chiquero de donde te sacó el Señor. Bueno, ¿quién te sacó de ese lugar? Alguien que tenía una llave y dijo: esta mujer, Dios me ha hecho sentir algo por esta familia, por este matrimonio. Dios me ha hecho sentir algo por este muchacho, por aquella mujer que va allá, por aquel hombre que está allá. Y tomaste las llaves que te había dado el Señor y llegaste y abriste la puerta del Hades para sacar a alguien que el Hades tenía prisionero y no quería dejar salir.
hombre, porque nos dijeron que el Hades era el infierno. Como yo leo la Biblia, no hay nadie en el infierno todavía. Todavía, pues. Pero ¿quiénes son esos que están en el Hades? El Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 4, versículo 18, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Diga, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, dígalo si es verdad que está sobre usted. Gloria a Dios. Si usted está seguro que el Espíritu del Señor está sobre usted, dígalo, Él está sobre mí. Y dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, devolver la vista a los ciegos y declarar que a los oprimidos, a los encarcelados, se les dé óleo de gozo en lugar del espíritu quebrantado, se les dé libertad en lugar de prisión. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo tengo las llaves y voy a ir a sacar a uno por uno cada uno de esos cautivos que están ahí en la comunidad. Usted tiene la llave porque usted tiene una revelación de quién es el Cristo. El Cristo que nos fue revelado no es un Cristo de yeso. No es un Cristo que se quedó en la tumba. El Cristo que nosotros hemos visto en la revelación es el Cristo que está sentado a la diestra del Todopoderoso. Y dice Juan que cuando lo vio cayó como muerto. Y cuando lo vio, este que veía le dijo, no temas, Juan, yo soy el primero y el último, el que estuve muerto y ahora vivo. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Aleluya. Si sabías eso, ¿verdad? Tú sabías que Él dice, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, el que estuve muerto y ahora vivo, el que tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿Qué está diciendo? Uy, que es muy difícil sacar a esa gente, apóstol. ¿Por qué? Solo tiene que usar las llaves. Y hay gente que está bien metida profunda en el Hades. Hay gente que cuando Moisés llegó le dijo, déjanos aquí. No queremos salir de aquí. Moisés le dijo, de aquí se van todos con sus maletas full, pero se van conmigo. Aquí no se va a quedar ninguno. Mire, voy a decirle algo. Hay piedras preciosas del Señor. Por ejemplo, estamos nosotros... No voy a usar la palabra acostumbrados, pero sí estamos nosotros muy habituados a ver gente que dice, si yo le contara de dónde me sacó el Señor, yo estaba en la inmunda, como dicen los colombianos. Estaba perdido yo. Aquella hermana que está allá me predicó un día. Y yo me burlaba de ella, me reía, yo rechacé lo que ella predicaba. Hasta que un día el Señor tocó mi corazón y mire, aquí estoy. Ahora yo soy el que toco el piano en la iglesia, el que toco la guitarra, soy el que abro la puerta. Ahora yo soy el que estoy en el equipo de intercesión. Ahora yo soy el que dirijo una célula. Ahora yo atiendo un hogar de paz. Es decir, esta persona, ¿dónde estaba antes de que alguien llegara con las llaves y le dijera, te sales de aquí hoy porque yo te vine a sacar de aquí? Estaba en el chiquero. Feíto se veía. Feíto. Se veía lleno de barro. Se veía feo. Pero cuando tú lo viste, tú no lo viste con tus ojos naturales, sino con los ojos del Señor. Y dijiste, este matrimonio se puede salvar. Esta familia se puede salvar. Y los trajiste al Señor. Y comenzó ese proceso de limpieza donde ya el barro fue siendo quitado, donde los escombros fueron desapareciendo, donde aquello que se veía al principio sucio y mugroso comenzó a cobrar color y vida, y hoy lo que ayer se veía inmundo y sucio se ve como una piedra preciosa en el Señor. ¿Quién lo va a sacar? Los que tienen las llaves. Y me encanta a mí saber que el Señor le entregó las llaves a su iglesia.
Y que los que han recibido la revelación del Cristo resucitado, aquel que venció la muerte, que venció la enfermedad, que venció el pecado, aquel que se ha revelado a miles de hombres y mujeres, es el que ha dicho: a ti te entrego las llaves para que tú vayas y saques a los que el Hades ha tenido cautivos, aquellos que las tinieblas han tenido prisioneros, aquellos que han estado oprimidos. Tú eres la mujer, tú eres el hombre que debes ir y sacarlo. Pero por alguna razón en algún lugar se torció la cosa y alguien llegó a pensar que las llaves las tiene la pastora, o que las llaves las tiene el apóstol, o que el pastor Gregorio es el que carga las llaves para arriba y para abajo como San Pedro. Él no dijo: le voy a entregar la llave a los ministros. Dijo: le voy a entregar la llave a esa iglesia que yo voy a edificar. Luego usted tiene esas llaves, esas palabras que dicen: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. La llave: en el nombre de Jesucristo, recobra la vista. Las palabras de libertad deben ser proclamadas por la iglesia de Jesucristo. Y pienso que a veces necesitamos decirle al Señor: perdóname, Señor, porque yo pensaba que esa era una tarea del apóstol. Yo pensaba que era la pastora la que tenía que ir a orar por aquellas personas. Pero como ella no fue, porque pues es una pastora muy perezosa, vive durmiendo en esa hamaca, yo tampoco fui. No, la pastora tiene sus llaves, Juan tiene sus llaves, Rubén tiene sus llaves, la pastora Mariani tiene sus llaves, Gregorio tiene sus llaves, usted tiene las de usted. Y ya es hora de que usted saque esas llaves. Las llaves que abren las puertas del Hades. Porque las puertas no se resisten a aquel que tiene las llaves. Las puertas pueden ser del Hades o del infierno, pero no pueden resistirse a aquel que tiene la llave. Por eso hay mucha gente que se la pasa día y noche gritándole a las puertas: ábrete, 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 y no pasa nada. Aleluya. Porque para abrir una puerta lo que necesitamos es una llave. Y el Señor lo dijo claramente: a ustedes les doy las llaves. Pienso que a veces necesitamos decirle: perdóname, Señor, cuántas personas yo me topé al frente, en la vereda, en el camino, en el mercado, que me hablaron de sus penurias, de sus angustias, que me hablaron de sus clamores a ti, que me dicen: le he orado a Dios, le he pedido a Dios, y yo me quedé callado cuando debí decirle: en el nombre de Jesús te digo ahora, sal de esa prisión. Perdóname, Señor, porque encontré gente que lloró delante de mí contándome de sus cargas, y en lugar de decirle: yo tengo una llave que me dio el Cristo resucitado, te digo: ahora se abre esa puerta y sales de toda esclavitud. Repito, no lo digo por ustedes, porque aquí no hay nadie así. En Ciudad de las Águilas es que hay mucha gente así, pero sé que aquí hay gente entendida. Me encanta el pasaje de la Escritura, porque la iglesia es esa zarza que todavía arde. Porque Dios no llama la atención de los hombres desde los puestos de gobierno político o de los puestos de autoridad policiales o desde las universidades. Dios llama la atención de la sociedad desde la iglesia. Es desde la iglesia donde el Señor clama a la ciudad y dice: aquí es. Aquí está la fuente de salvación, y necesitamos que usted, que está en la iglesia y ha conocido al Cristo resucitado, diga: yo tengo unas llaves para sacar a todos los cautivos que están detrás de esas puertas. Ay, apóstol, pero eso no es fácil. Pues claro que no es fácil, porque Faraón dijo: ¿qué? Ninguno de esos que yo tengo prisionero va a salir, ninguno se va a ir. Y bueno, ya conocemos la historia.
Y Dios se manifestó poderosamente a través de aquel que tenía la llave, hasta que Faraón finalmente dijo: váyanse, por favor, váyanse de aquí todos. Y el infierno tiene que llegar a un punto donde diga: llévate a toda esa gente. Llévatelos a todos. No quiero a ninguno aquí, porque el infierno tiene que ser sacudido. Las tinieblas tienen que ser removidas. Los cimientos de las cárceles tienen que venirse abajo por la autoridad de un hombre y de una mujer que entiende el poder que hay sobre él y pueda decir: ahora mismo sale de este lugar. Aleluya. Póngase de pie. Y si no me comprendió, yo puedo venir otra vez y nos reunimos de nuevo y le explico A, B, C, D, E, paso por paso. Porque esto hay que entenderlo. Porque Dios se tomó su tiempo para que Moisés lo entendiera. Porque Dios se tomó su tiempo para que las excusas de Moisés cayeran a tierra. Porque Dios se tomó su tiempo para que Moisés dijera: está bien, voy a ir. Yo voy a ir. Y cuando Moisés llegó a aquel lugar, le preguntaron: ¿quién te mandó? Él me mandó. ¿Y con qué autoridad vienes? Él me dijo que viniera. Y él me dijo que viniera a sacar a todos estos prisioneros, a todos estos cautivos. Yo vine aquí a sacar esos cautivos y lo voy a hacer porque yo tengo la llave para sacarlos de aquí. ¿Cuándo te amó el Señor? ¿Cuándo te amó? ¡Aleluya! Te amó cuando estabas en el chiquero. ¡Aleluya! Y esa gente que permanece detrás de las puertas del Hades, Él los ama infinitamente. Y espera que tú vayas y digas: ¡Ey! ¡Ey! Los que están ahí adentro me escuchan. ¡Ey! Y alguien de adentro dice: aquí estoy. ¿Quién me vino a salvar? Óigame bien. Voy a contarles una historia. Tal vez ustedes conocen la historia de aquel famoso, el dueño del club PTL. El dueño del club PTL termina en una cárcel en los Estados Unidos por unas acusaciones de evasión de impuestos, qué sé yo. No recuerdo muy bien los detalles. Termina en una cárcel. ¿Cómo se llamaba? Club PTL. Club PTL. Sí, de pronto no miren si ya había nacido Club PTL. Sí, Praise the Lord. Ok. El asunto es que este hombre termina en una cárcel. Los hijos, después de ver todo lo que pasó alrededor de su padre, todo el escándalo, se perdieron los hijos. Uno termina en drogas, su niña terminó prostituyéndose en las calles, su mujer se fue con otro hombre, un desastre total. Y este hombre, después de ser muy famoso y muy halagado y elogiado por cualquier cantidad de cristianos de la iglesia, en la cárcel nadie se acordaba de él. Y un día alguien lo fue a visitar. Tenía ya 4 años en la cárcel, nadie lo había ido a visitar. Tenía 4 años en la cárcel y de repente por los altavoces se oye una voz en los altavoces de la prisión que dicen: fulano de tal tiene visita. Y este hombre dice que él estaba en el comedor de la prisión y dijo esta exclamación: ¿quién se acordó de este perro muerto? Que lo viene a visitar. ¿Sabes quién era? Jimmy Swaggart. Llegó a la prisión con todo ese equipo de ministros. Y cuando él lo vio dijo: jamás me imaginé que me vendría a visitar alguien, y menos un hombre de tu estatura. Y Jimmy Swaggart le dijo: aquí están todos los ministros, pastores del ministerio. Vamos a rescatar a tu hijo, vamos a buscar a tu hija. ¿Quién se acordó de este perro muerto que lo vino a visitar?
¿Tú sabes cuánta gente está allá de aquel lado diciendo: soy como un perro muerto que nadie recuerda, que nadie aprecia, que nadie valora? Y necesitamos una iglesia viva, una iglesia que diga: aquí estoy yo, si hay alguien allá adentro que me puede escuchar, yo tengo las llaves y he venido a sacarte de ahí, de esa oscuridad, de ese chiquero donde estás. Tú me amaste con ternura. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste. Con ternura me quisiste, querido Salvador. Vamos, tú me amaste con ternura. Me amaste con ternura. Alábale. Y por mí en la cruz moriste. Con ternura me quisiste, querido Salvador. Aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Aleluya. Vamos, iglesia. Gloria, aleluya. Gloria, gloria, Aleluya. Gloria, gloria. Aleluya a nuestro Salvador. Voy a pedirle que tome la mano de esa persona que está ahí a su lado. Aleluya. Su voz está moviéndose. Y su voz se está escuchando desde la zarza que arde y no se apaga. Aleluya. Padre, gracias por reunirnos aquí esta mañana. Gracias, Señor, por traernos aquí. Gracias, Señor, por haber visto nuestra vida y por haber creído que nosotros no solamente somos capaces de tener esas llaves, sino que podemos tener la fuerza, la sabiduría para usar esas llaves, la responsabilidad para usar esas llaves. Señor, en el nombre de Jesús, cada persona que está aquí, desde el más adulto hasta el más joven, oro en esta mañana. Esa voz que se está oyendo desde la zarza, que está diciendo: allá están mis hijos, los he escuchado. Allá están mis hijos, escuché su clamor, he visto su angustia. Puedan actuar más aprisa que Moisés y entender que ellos tienen las llaves y pueden ir a abrir esas puertas cuantas veces quieran, cuantas veces lo necesiten, porque cuantas veces sea necesario sacar a alguien de esa cautividad, ellos tienen las llaves. Aleluya a nuestro